tengo que decirles que tengo el placer de presentarles ahora a tres personas muy especiales que van a tratar una serie de temas que son relevantes para todos nosotros. Esta conversación se llama Sobreponiéndose a todo. Tenemos a Teresa Zapato Walker, que es general de la iniciativa de Boston de Trustees y es la gestora para Nueva Inglaterra y consultora estratégica de To Inspire Consulting. Al mismo tiempo es miembro del Consejo Ejecutivo de FINE y de nuestro Consejo Directivo. Teresa va a moderar una conversación con Ángel Méndez y Michael Rosein. Ángel es el director ejecutivo de Ray Tomato y el compañero de la derecha es el fundador. Tengo que decirle que soy muy fan de todas estas personas y tengo que decirles que estoy muy contento de que todos estén con nosotros en el día de hoy. Teresa, voy a quitarme mi gorra de Fine y me voy a poner la de Tomato. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Peter. Empecemos entonces. Bienvenido a todo el mundo. Red Tomato es un hub dentro de Providence y nuestras oficinas están en un edificio en el que vamos a tener un evento la semana que viene con la reunión de Fine. Trabajemos con diferentes productores del noreste y con mercados que tratan con supermercados e instituciones. Los dos principales movimientos van a ser destacados en esta reunión. Vamos a tener un contacto con el trabajo que hace Red Tomato. Empezamos con la organización. Empecemos con el título Sobrepasando todo, una historia de liderazgo y éxito. No nos estamos sobreponiendo a qué. Adelante, Ángel. Buenos días, Clarisa. Gracias a todos. Tengo que decirles que en 2018 y 2019 tuvimos un problema muy grande en Red Tomato, la transición de liderazgo que me llevó a tomar el liderazgo en 2019 se empezó en 2014 y 2015. Fue un proceso que tuvo mucho éxito con empleados que se convirtieron en líderes cuando Michael Rosin decidió cambiar de trabajo. Durante 4 años hicimos nuestro trabajo. En 2018 la organización necesitaba un cambio. Perdimos un cliente que suponía el 40% de nuestros ingresos. Otras relaciones sufrieron por las fusiones y adquisiciones y porque muchos trabajadores nos dejaron. El movimiento empezaba a desaparecer y la relación con los supermercados sufría. Y en 6 meses perdimos a la mitad de nuestros trabajadores. Al final de 2018, Laura dejó de ser nuestra directora ejecutiva. Me mantuve en conversaciones con Laura, nos hablábamos varias veces al año. Cuando le dije que estaba trabajando en esta presentación para la conferencia FINE, me dijo, siempre pensé que mi papel era básicamente un puente al siguiente líder. Necesitábamos un nuevo liderazgo y yo lo reconocía también y que tenía que destacar. Todos sabemos que la gestión de una organización sin ánimo de lucro es difícil. Nos enfrentamos a problemas, pero esta vez parecía que íbamos a rendirnos. Hablé con Michael y me dije a mí mismo, parece que esto es como el Titanic, pero me voy a quedar dentro del barco. En ese momento le había dado a Red Tomato 18 años de mi vida y comprender que mi trabajo importaba me permitió seguir apoyando a Red Tomato para apoyar a los sistemas de alimentación. Me podía imaginar bebiendo café y leyendo sobre el nuevo equipo de Red Tomato y ese era mi objetivo. La forma en la que lo has descrito, está claro que es necesario tener un cambio para llevar a cabo una visión. Michael, ¿puedes hablarnos más sobre cómo son los cambios y por qué fueron importantes?
Si hubo algo positivo dentro del problema que fue el año 2018, fue forzarnos a analizarnos más honestamente. Consideramos que una buena relación con el comprador del supermercado era la clave del éxito, y ese éxito significaba introducir los productos en los supermercados con una etiqueta local para que pudieran identificarlos. Pero lo que tuvimos que hacer en el año 2018 y 2019 fue el cambio que estaba sucediendo en la industria, las adquisiciones, las relaciones, las personas que eran menos accesibles y cómo menguaban las relaciones. Todo ello fue una imagen del futuro. Así que lo que sucedió después es lo que llamamos el momento pivoted. Tuvimos que salir de este sentido de la relación entre el comprador y el vendedor. Teníamos que dirigir nuestra comunicación a los comensales, es decir, cómo crear una comunicación directa. Así que de ninguna forma estamos diciendo que las relaciones comprador-vendedor sean menos importantes, sino que si queríamos estar aquí y apoyar a los agricultores, teníamos que comunicarnos de forma diferente. Estamos utilizando esta realidad de formas diferentes ahora. Hemos empezado junto cuando la organización estaba en una crisis y encontraron una forma de transformar cómo hacían las cosas en la organización. Pero volvamos a donde empezamos. ¿Pueden hablarnos más sobre la misión de Red Tomato y puede contarnos la historia que nos llevó hasta este punto? Puede que algunos sepan que la misión es conectar a agricultores y comensales a través de la colaboración. Nuestro objetivo es crear oportunidades para que los agricultores sean proveedores de los sistemas de salud, de los sistemas alimentarios. Teníamos que centrarnos en los compradores para saber, para enseñarles cómo comprar alimentos del campo y no de un frigorífico. Teníamos que hablar sobre las variedades locales, sobre el impacto de las temperaturas. Sin embargo, si hay algo que lo cambió todo en Red Tomato, fue entender que todo tiene consecuencias. En el año 2022 decidimos operar como distribuidores sin activos. Nos convertimos en gestores de logística, comprándole a los agricultores, vendiéndole a los clientes y participando en la cadena de suministro. Nos costaba muchísimo dinero dejar la atención libre para poder centrarnos en otros puntos. De esa forma, operábamos con menos capital. Al final del año 2002, pasamos de una operación con edificios a una operación sin activos. Puede que se pregunten, ¿qué están diciendo? ¿Sin almacenes? ¿Sin frigoríficos? ¿Cómo funciona? Para empezar, tuvimos que echar a los camioneros y eso fue un problema. Yo pasé a la oficina para liderar la logística y luego pasamos a tener una empresa más viable. Después creamos un protocolo para saber qué hacer. De 2003 en adelante tuvimos que aprender a operar sin activos. Internamente hablábamos de dos tipos de cadenas. El plan 1, que era la mayorista, añadiendo productos que iban a centros de distribución, conocidos como CED, y había un segundo plan, que era el directo a los minoristas, conocido como DSD, encontrando camioneros que estuviesen disponibles era el principal problema. Para cada uno necesitamos una solución diferente y por eso hablamos con Farmers First y con camioneros independientes. Quisimos crear una dirección de marketing mientras al mismo tiempo trabajábamos para contar nuestras historias en el empaquetado.
éramos mucho menores que nuestros competidores y mezclábamos paquetes dentro de una entrega por decisión, nos convertimos en expertos en la eficiencia. Aprendí a darle más atención a lo que ahora llamo la facilidad del negocio, hacerlo todo de forma que las cosas sean más eficientes, baratas y simples para los consumidores y los agricultores. Red Tomato creció el 20% de 2003 a 2008 porque todo lo local fue más exitoso. Llegamos a los 50 millones de dólares y teníamos la posibilidad de ahorrar y empezamos a sentir los cambios dentro del mercado. Es fascinante, muchas gracias. Michael, una pregunta para tú. Angel ha hablado sobre los grandes cambios operativos, pero una gran parte de este cambio se debe a la historia de la producción local de manzanas. Háblenos más sobre los cambios que se llevaron a cabo gracias al comité ejecutivo. Ese cambio empezó con las manzanas y esa razón es porque primero las manzanas son fundamentales en el proceso Farm to Institution. Siempre están disponibles y todas las instituciones, las cafeterías de las prisiones, las escuelas, los hospitales ofrecen manzanas disponibles localmente. Como me dijo un líder, las manzanas muchas veces son el símbolo visual de nuestra red y es obviamente el primer grupo en el que nos centramos cuando empezamos las operaciones. Las manzanas son fundamentales también para Red Tomato, tanto para nuestro programa fundamental que pueden ver en mi gorra, como para tener manzanas y duraznos certificados que son fundamentales para proteger a las abejas y para controlar a los bichos que atacan a la fruta, reduciendo el uso de químicos. Déjenme pasar ahora a una práctica ecológica llamada disrupción. Y déjenme un momento. Estos insectos están entre los peores enemigos porque cuando es el momento del desarrollo se emite una serie de perfumes para poder atraer a este insecto macho. Pero si el agricultor manda una imitación con una mayor dosis, básicamente cambia el cerebro del insecto macho, no puede encontrar a la hembra y no puede desarrollarse. Me encanta esa idea, me encantan los detalles de por qué todo es importante. ¿Puedes decirme en una frase por qué tu historia es tan importante para la nuestra? Sin esta tecnología de disrupción, entonces el insecto mata toda la cosecha o el agricultor tiene que utilizar químicos para acabar con ellos. Así que en Red Tomato, en este momento, tuvimos que empezar con manzanas certificadas ecológicas. Si queríamos llegar a la comunicación directa con los comensales, entonces necesitábamos explicar en 20 segundos por qué las manzanas ecológicas son especiales. Bien, parece que eso debería ser fácil, ¿verdad? Pues no es así. De hecho, fue extremadamente difícil. Incluso cuando estaba haciendo todo lo posible para explicar la historia, inevitablemente la persona mira y dice, ah, son manzanas orgánicas, ¿verdad? Para muchas personas, ese es el último filtro para poder comprender la agricultura. ¿Es orgánico o no es orgánico? Después de cientos de interacciones, dije, tengo que comprender mejor cómo funciona el cerebro humano, es decir, cómo nuestros modelos mentales se fijan en las personas y cómo se cambian. ¿Por qué la ciencia y los hechos no parecen ser importantes? Así que estos son los hechos que considere que nos ayudarían a conseguir el objetivo. Las manzanas orgánicas
son muy difíciles de producir de forma escalada. La razón es porque tenemos mucha humedad que atrae a muchos insectos que son malos. El 95% de todas las manzanas orgánicas de Estados Unidos vienen del estado de Washington. Déjenme ponerlo de una forma diferente. En Washington, el principal estado productor, hay 27.500 acres orgánicos, es decir, el 16% de los acres disponibles. En el estado de Nueva York, el estado número 2, existen 150 acres orgánicos, es decir, un tercio de un 1% de la producción de manzanas. Así que para poder contar esta historia ecológica necesitábamos crear una nueva categoría. Aparte de decir si es orgánico o no, teníamos la certificación ecológica y lo que decimos es que los productos ecocertificados son sostenibles y locales. Me encanta esa idea. Michael, ¿por qué no construir una historia centrada en la parte local? Ya tenía un nombre popular dentro del consumidor. ¿Por qué complicar la cosa? ¿Por qué complicarlo? Sí, esa es una buena pregunta. Sin embargo, la pregunta por la que decimos que es sostenible y ecológico es porque centrarnos simplemente en lo local, la historia muchas veces parece que es una historia súper local sobre producciones muy pequeñas que producen volumen y los productores intermedios no pueden participar. El marketing directo a través de los mercados es lo mejor que podemos hacer en relación a la posibilidad de tener productos de producción orgánica. Y todos esos puntos suponen una parte pequeña de la producción nacional. En las historias institucionales, que es donde se vende el 95% de la producción es cada vez más importante tanto en la parte occidental del país como fuera del país, mientras que las variedades locales como McIntosh no se están vendiendo. Déjenme cambiar esta idea y hacer una llamada a la acción y a la ayuda. Ahora necesitamos más consumidores, artistas, que nos ayuden a tener un impacto emocional y verdaderamente necesitamos más hubs, más ONGs que nos ayuden a distribuir, promover y contar nuestra historia. Si quiere morder esta manzana, si quiere ser parte de la acción, por favor, hablen con nosotros después de la cumbre. Muchas gracias, Michael. Angel, Michael acaba de explicar por qué necesitamos ir más allá de nuestra comprensión de lo orgánico y el valor de lo ecocertificado, pero háblanos más sobre los cambios organizativos como el programa Bypass. Muchas gracias. Como latino, naciendo cerca de Boston, en una comunidad, yo me enfrenté a lo que significaba estar fuera del sistema. Pude aprender en su tiempo más sobre la economía y la importancia de los poderes para conectar las comunidades. En el año 2019 vimos que no podíamos seguir como siempre, que cada vez era más difícil trabajar con los supermercados, así que pensamos, ¿y si nos saltamos el sistema de marketing convencional y, y relacionamos a los productores y a los comensales? Ese es el principio de Red Tomato. Sabíamos que esa idea no era nueva. De hecho, las organizaciones estaban trabajando en modelos diferentes en Estados Unidos, comprendiendo la importancia de la soberanía alimentaria y creamos la colaboración con los productores de Connecticut, con los distribuidores de Connecticut y con Red Tomato. Aumentamos los volúmenes, acabamos con los costes, pagamos precios justos y entregamos alimentos
a precios accesibles. Hablamos con Ian Prinsloo de una empresa que nos apoyó en la colaboración. En el año 2020 nos reunimos con los productores de Connecticut para darle servicio a comunidades menos privilegiadas. Tengo que decir que he estado esperando este momento desde hace tiempo, teniendo mi experiencia en ambas comunidades, las sinergias que se consiguen, mi trabajo y el cambio del sistema de alimentación se está produciendo. Explicamos diferentes sinergias. Recuerdo no poder dejar de llorar cuando empecé a escuchar la realidad. Siempre dije que eran de dolor y de alegría. Alegría por lo que es posible y el dolor por no conseguirlo antes. Durante 2023 hemos continuado una colaboración, aprendiendo los unos de los otros y asegurándonos de que el proceso es equitativo para todas las partes. Ha sido un momento fundamental. Esperamos conseguir mucho más y considero que es uno de los primeros pasos para crear un nuevo sistema accesible, igualitario y sostenible. Muchas gracias. Me he dado cuenta de que ambos hablan sobre problemas y fracasos, lo que me hace preguntarme por vuestras historias personales. ¿Qué os ha llevado a poder modificar Red Tomato y resistir cuando las cosas no se producen como uno quiere? Adelante. Yo nací en Boston con una madre que nos ayudaba siempre y nos apoyaba mi hermano Héctor y a mí. Vivía en una vivienda pequeña llamada Projects. En ese medio había muchas cualidades que uno tenía que aprender, las de la supervivencia. Lo que no sabía en ese momento era cómo estas cualidades iban a permitir trabajar mejor en el futuro. Por ejemplo, sacar siempre la cabeza es algo que me resulta natural. Mirar no simplemente el medio, sino las personas y las ideas que tenemos. Siempre tenía que tener cuidado. Ahora tengo una herramienta que me permite mirar todo lo que sucede en el trabajo mientras me centro en la personalidad de los miembros de mi equipo, intentando posicionarlos y apoyarlos para que puedan contribuir, ser productivos y mejorar el trabajo en Red Tomato. Me encanta mi equipo. Ayudar a otros con necesidades. Cuando éramos jóvenes, a todos mis amigos les gustaba comer en mi casa y mi madre nos decía, aquí todo el mundo tiene un plato, nunca os riáis tampoco de nadie que tiene menos que vosotros. Es la razón por la que me encanta este trabajo. No tiene sentido hacer las cosas solo. Uno tiene que traer a sus amigos. Hay otra cosa que he aprendido, trabajar mucho y divertirme mucho también, porque la gratificación viene después del trabajo. Yo tengo hambre de trabajar more, de conseguir mejores gratificaciones, mientras soy consciente sobre cómo tengo que cuidarme. Esa es la forma de hacerlo. Uno se pone la mascarilla de oxígeno primero, porque si no tenemos fuerza no podemos ayudar a los otros. Mi madre al mismo tiempo nos enseñó el sacrificio. Esa fue mi primera lección económica. Teníamos que dejar algunas cosas de lado para apoyar a los demás. No se puede tener todo y hay que aprender la importancia del sacrificio. Al mismo tiempo, en el medio en el que crecí era importante no tener miedo. Donde crecí, decidí no tener miedo porque se reconocía como un punto flaco. En Red Tomato utilizo esta destreza para seguir adelante cuando veo que hay dudas. Pienso en la ansiedad que tenía al principio en Red Tomato, como una persona de color haciendo este trabajo a principios de los 2000. No veía personas que se parecieran a mí. Tenía unos 20 años y en ese momento pensé que toda la gente quería rebajarme.
tuve que procesar mucho, llevé a cabo errores, lloré, pero tuve perseverancia y éxito. Siempre he decidido expresar mi amor. En el momento en el que quería rendirme, Dios me dijo, estás aquí para apoyar a las personas que son como tú. Así que volví al ring, seguí con ese dolor y esa alegría al mismo tiempo que es parte de mí. Mi crecimiento me ha llevado a donde estoy ahora mismo. Me ha permitido no siempre aceptar las cosas como vienen y hacer el trabajo lo mejor posible. Me enseñó a tener una ética fuerte y nunca desechar mis sueños. Hay otra cosa más que quiero decirles sobre mí, es que en ese camino me di cuenta que yo pienso en los sistemas, es algo que me resulta fácil, es la forma que tengo de solucionar problemas, es algo que me encanta explorar cómo diferentes componentes interactúan entre ellos y cómo los pequeños cambios en un área puede tener un efecto cascada en todo el sistema. Me apasiona encontrar soluciones a problemas que son eficientes y efectivas. Siempre intento comprender los principios del sistema y identificar formas de mejorar el trabajo que hago. Considero que comprender las complejidades de dicho sistema es la forma de conseguir un progreso. Ese progreso es posible cuando comprendemos todo el sistema. Wow. Obviamente nos has dado una pregunta con grandes repercusiones. Todo el mundo en esta sala debe estar preguntándose la misma pregunta. En relación a mí, yo pienso en ello. Sin embargo, pocas veces hablo de ello de viva voz. Obviamente todo se basa en mis padres, pero no solamente de una forma obvia. De mi madre recibí la confianza y el chutzpah para liderar. Me influenció como yo soy, estando presente siempre en mi crecimiento. Mi padre me influenció siendo una persona completamente ausente. Como Ángel, yo tuve también una madre que me crió sola. Idi sí que viva todavía, tiene 92 años. En los años 60 era una profesora que trabajaba para Ginny Ginsberg, su mentora, en una visita a Red Tomato. Hablé con padres de jóvenes que me permitieron hablar con Ginny Ginsberg, la mentora de mi padre. Le pedí a Ginny que me explicara su filosofía sobre la enseñanza y me dijo que básicamente todo era muy simple. Había que escuchar y observar quién es el niño. Cada persona joven es única. Cada persona tiene diferentes necesidades y cuando tienen 3 años, la persona futura puede verse claramente. Una vez que sabemos quiénes son, el profesor o el padre puede enseñarle algo a ese niño. Con esa filosofía, mi madre me hizo crecer con apoyo de sus dos hermanas y de su madre. Tuve una vida de clase media en Jersey, pero nunca sentí la presión que sentían muchos de mis amigos en su familia, como tener que ser un abogado, un doctor, ir a la escuela, a una determinada escuela, a ganar dinero. Mi madre nunca me dijo nada a mí como quiero que seas la mejor versión de lo que eres. Nunca me dijo eso, pero ese era el sentimiento cuando estaba con ella y quiero darle las gracias a mi madre por toda la atención y el amor que me dio. Mi padre, Jajesko, nació en Polonia y en la Segunda Guerra Mundial, con los años 20, se unió a la resistencia polaca. Fue capturado por los nazis y mandado al campo de concentración de Auschwitz y después fue a Dachau. Sobrevivió
y fue liberado por las fuerzas estadounidenses en 1945 y emigró en el año 47 a Israel. Mi madre también tiene una historia del Holocausto. Su familia se marchó de Alemania, llegaron a Holanda y llegaron a Estados Unidos en el 39. Se establecieron en el norte de Jersey en los años 50. Después de graduarse, fue a Israel donde conoció a mi padre. Se enamoraron, decidieron quedarse en Israel y crear una familia. Pero mi padre murió de un infarto al corazón cuando tenía 6 meses. Tenía 39 años en ese momento. Así que nunca conocí a mi padre. Tengo sus cejas con mucho pelo. Tengo también falta de pelo, su sentido del humor y también su mirada. Pero su ausencia dejó un agujero en mi vida, un lugar de soledad. Hasta este día todavía no comprendo completamente cómo en los años, como con 20 años, quise recuperar su historia. Hablé con mis tíos, mis tías, mis primos, que lo conocieron para saber cómo era, pero los hechos sobre su vida no son tan simples de entender, así que la resiliencia es parte de mi historia y de la historia de mi familia. Llevo una foto de la cara de mi padre en mi mente y durante momentos muy difíciles me doy una charlita y me digo, tu padre consiguió sobrevivir a Auschwitz y a Dachau. Obviamente puedes encontrar la respuesta. Muchas gracias a ambos por compartir esta historia. Cada vez que escucho vuestras historias me emociono y me parece que hay muchas cosas con las que me puedo relacionar. Estoy honrada de que hayáis podido compartir esta historia con nosotros. Yo me estoy emocionando una vez más y ya había escuchado la historia. Dado que habéis hablado personalmente sobre los grandes retos, quiero hablar sobre esta historia de la sucesión del liderazgo. Hay muchas transiciones ahora en el sistema, tanto en las producciones como en las organizaciones. La información relacionada con este punto ofrece ejemplos de éxito. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Y por favor, compartid esa historia con nosotros. Puede que os sorprenda saber que hay una sección dentro de esa lideranza en las que se habla sobre la sucesión en las organizaciones sin ánimo de lucro. Parece que miles de organizaciones cada año se enfrentan a la tarea de sustituir al fundador y hay un mensaje relacionado con eso, que haya un cambio claro. Los fundadores son como el agua y el aceite, no se mezclan. Uy, no me parece muy prometedor para el resto de mi carrera. Tengo que decirles que me sorprende que después de 25 años en Red Tomato, este trabajo siga siendo un reto y que sea interesante. Cuando los amigos me dijeron que tenía que jubilarme, pensé en algo que aprendí de mi amiga Alessandra y de su padre Bob Concelosi. Me dijo que el escenario en el que estaba se llamaba recableado. Era el invierno de 2019 cuando acepté el puesto de director ejecutivo. Tenía un sentido ya sobre lo que significaba trabajar en Red Tomato porque ya llevaba 20 años, pero la verdad es que nadie sabía cómo era el trabajo de grande hasta que tuve que hacerlo. Fui el director de finanzas y operaciones, pero nunca había hecho marketing o negocios y necesitaba el apoyo de Michael para estas áreas. Lo que infravaloré era lo difícil que era hacer el trabajo con el fundador en la oficina cada día. Algunos días pensaba, tengo que mantener a Michael aquí conmigo todos los días. Necesito que lidere el desarrollo hasta que tengamos a otras personas para poder centrarme en las operaciones, la financiación y el marketing. Otros días pensaba, esto es demasiado difícil. ¿Cómo me establezco como líder de esta organización con un fundador?
con el fundador aquí. La gente lo ve como la persona que toma las decisiones, buscan su aprobación frente a la mía y entonces pensaba, ¿es esto verdad o simplemente lo estoy imaginando? Definitivamente lo sentía. En un punto, en esa ratonera, me di cuenta de que era una persona emocional y que siempre iba a serlo, pero tenía que gestionar dicha organización con un sistema de objetivos y procesos y no dejar que mis emociones me jueguen una mala pasada. Son importantes y me ayudan a tomar decisiones, pero tengo que mantener las decisiones y el foco, y es lo que he estado haciendo desde el principio. Lo que es muy importante para mí, Angel, es que hayas encontrado una forma de compartir todo lo que estabas sintiendo conmigo mientras estaba sucediendo. Supongo que pudiste fiarte de mí porque ya teníamos un gran historial. Fue en un viernes con el ritual que creamos hace mucho tiempo que se mantuvo la relación. En ese momento lo que hacíamos era preparar todo para el fin de semana, analizando los papeles y también encontrando errores e imaginándonos todo lo que podía ir mal. Exactamente. En esas reuniones del final de la semana ya no nos centrábamos en el papeletos, en los papeleos. Si hubiese podido decirte las cosas directamente y contarte cómo mi autoridad se veía socavada en una reunión o en la oficina. Angel, lo más difícil desde mi punto de vista ha sido saber cuándo estar en ese momento, participar completamente como un participante completo o cuándo quitarme de en medio, para que tú y mis otros compañeros pudieran decidir lo que hacer. Entonces, parece que no hago un trabajo demasiado bueno ni dentro ni fuera y así os afecto a todos vosotros. Lo que conseguimos hacer en esas reuniones de los viernes fue procesar todo esto mientras seguía fresco y hace falta mucho más que eso. Una de las mejores decisiones fue traer a Jeremy, nuestro coach ejecutivo. Ha sido muy útil los últimos 2 años, así como el comité ejecutivo. Tengo el apoyo de muchos puntos. Desde hace 4 años has estado trabajando y Red Tomato está en un lugar fantástico. Si podemos decir que esta transición está funcionando, es por diferentes razones. Sin embargo, considero que la razón principal eres tú. Desde el día en el que te conocí, has sido una máquina de aprendizaje. Nunca te has parado, siempre te has centrado en aprender y procesar. Aprender y procesar. Lo haces a nivel cultural, a nivel de negocios, de forma psicológica y tienes una base sólida. Sabes exactamente quién eres. Muchas gracias, Michael. Recuerdo que en el año 2019 me dijiste que necesitaba 2 años para aprender el trabajo y más tiempo para desarrollarlo y disfrutarlo. En ese momento no lo entendí, ahora ya lo entiendo. Finalmente empiezo a divertirme como cuando hago mentoreo en otras partes del país o trabajo en sistemas de alimentación en barrios más pobres. Y cuando tomaste ese liderazgo, yo pude continuar haciendo de el trabajo más artístico que me gusta. Tú sigues apoyándonos a todos con tu conocimiento, tu creatividad y con tu experiencia, lo que me ha permitido aprender y decidir que aprender es algo que me llena. Por ejemplo, me presentaste a una conversación sobre vulnerabilidad, un TED Talk, y ello me permitió mejorar. No estoy seguro de que te des cuenta cómo
me influencia tu relación. Te conocí en 2001 cuando era gestor de almacenes. Entraba en el edificio con pantalones negros y una camiseta blanca. Siempre pensé que se me infravaloraba por mi apariencia. Una de las cosas que me gusta de trabajar contigo es que tú nunca me juzgas. Me parecía raro trabajar con alguien que me formaba, me escuchaba y me permitía ser mejor, pensar más, afrontar los riesgos, centrarme en lo desconocido. Michael ha sido mucho más que un jefe para mí, ha sido un mentor y un amigo. Y por cierto, también tienes un buen sentido del humor, que algunas veces es lo que necesito. Wow, muchas gracias por esas palabras cariñosas, Michael, Angel. Significa muchísimo para mí. Tengo que decirte que lo que estamos haciendo aquí no es magia y tampoco es algo poco habitual. Aprender sobre cómo tener una ruptura clara es algo difícil. Cuando miré los datos, decía que las mejores transiciones mantienen al líder con un papel importante. Hace falta mucha intención, atención y planificación para poder conseguirlo. Tengo una pregunta más para vosotros. ¿Cómo describiríais cómo es vuestra lideranza ahora frente a la que era hace 15 o 20 años? ¿Cómo ha evolucionado y cuáles son las lecciones principales? Es para mí la pregunta, podéis responder los dos. Puedo empezar yo, Michael. Creo que para mí una de las principales lecciones que he aprendido se basa en quitar las emociones y centrarme en los procesos y en el sistema, porque comprendo que todo el mundo viene a este mundo con un punto de vista diferente, una forma diferente de ver las cosas, y ello puede afectar nuestra toma de decisiones o cómo hacemos asunciones o cómo analizamos. Es difícil para nosotros si venimos de realidades diferentes. Esa ha sido una de las principales herramientas que me han permitido trabajar aquí junto con Michael en esos momentos difíciles. En ese momento podía pensar, no tiene que ver con mi crédito, ni conmigo, ni con todos los fundadores que nos están mirando, sino si estamos consiguiendo el objetivo y si esto está sucediendo, tengo que relajarme y por otra parte, la verdad es que es muy bueno y me refuerza, pero sigue siendo muy difícil y tenemos una batalla de ida y vuelta, pero hay una gratificación. Tirisa, tengo dos reflexiones que hacer. Una me lleva primero a hace 45 años, a la primera vez que creo que por primera vez hice algo relacionado con el liderazgo. Era un activista dentro de un campamento y nos estábamos eh, pronunciando contra las inversiones que nuestra universidad estaba haciendo en Sudáfrica. Lo primero que recuerdo es la falta de autoconciencia. No creo que ningún líder sepa o en ese momento supiese lo que estaba haciendo. Lo que hacíamos era analizar las cosas día por día sin tener la conciencia de por qué hacíamos las cosas. En el día de hoy me ha sorprendido ver que en los últimos 10 o 15 años la formación es fundamental para el liderazgo y yo diría que en ese momento no prestaba la atención necesaria a la fundamental importancia de la formación permanente para nuevos trabajadores. Yo siempre quería trabajar con personas que hacían todo el trabajo por ellos mismos, pero no sabía la importancia de la formación
para conseguir los objetivos. Gracias, Ángel y Michael. La verdad es que hemos visto lágrimas de alegría que ven en el futuro para su organización. En este momento considero que mi trabajo sigue siendo importante. Quiero sentarme en un porche, tomarme un café y ver cómo cambiamos los sistemas de alimentación. Mi trabajo es continuar a seguir desarrollando nuestras capacidades, luchando frente a los retos del mercado, siguiendo apoyando a mi equipo y su crecimiento, y mi cabeza está en llevar a esta organización al futuro, centrándonos en las instituciones, colaborando, siguiendo desarrollando los sistemas, poniéndolo por escrito. Y cuando hablo con Michael, le digo, tengo que conseguir que esta organización vaya con piloto automático. Eso es lo que pretendo, y todavía nos queda mucho trabajo de marketing relacionado con las manzanas ecológicas y nuestro trabajo también bypass. Sin embargo, creo que nuestro principal objetivo es seguir estando presentes, sabiendo que el trabajo que hacemos y los servicios que damos nunca se acaban, y quiero que sigamos en esta realidad durante mucho tiempo. ¿Te gustaría añadir algo, Michael? Me gustaría decir que hay un punto que compartir. Hago mucho de mi trabajo en la parte de certificación ecológica. Necesitamos aumentar la voz de los productores y conseguir que esa voz sea la voz de la ecocertificación, la voz de los comensales. Tengo que decir que tenemos que salir de las redes de productores y conseguir que más agricultores de otras regiones colaboren para que puedan ver el poder que tienen cuando trabajan juntos. Ese es un punto importante para mí. Me encanta esa idea. Está relacionada con la idea de los sistemas de producción y cómo aumentamos las voces de las partes fundamentales del proceso para mostrar el trabajo que hacemos. Ahora voy a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen cualquier pregunta, compártanla en el chat y vamos a hacérselas a Michael y a Angel. Tenemos una pregunta de Christine James para Michael y Angel. ¿Cómo afectó el COVID a Red Tomato? Muchos productores se convirtieron en distribuidores directos cuando apareció la pandemia. El trabajo de Red Tomato fue con la distribución de alimentación, con los trabajadores de primera respuesta, y trabajasteis también con los supermercados. ¿Cómo afectó todo a Bypass también? Son varias preguntas que nos gustaría que respondieran. ¿Cómo impactó el trabajo de Bypass durante el COVID y cómo se paró el sistema y permitió que Red Tomato tuviese un papel más destacado? Estas son buenas preguntas. El COVID no interrumpió nuestro trabajo. Seguimos con nuestro programa en Connecticut y lanzamos un programa de promoción gracias a USDA después del COVID para conseguir alimentación de productores locales con buenos precios y para que más participantes entraran en el bypass. Y Red Tomato apoyó a los distribuidores dentro del sistema de distribución regional con productos de diferentes producciones familiares y los llevábamos a los distribuidores locales. Así que el resultado del COVID básicamente mejoró el apoyo para tener más participantes que podían gastarse su dinero con productores locales, pero había que mirar la parte logística. Michael, ¿quieres añadir algo? Me gustaría decir que
Si recuerdan lo que dijo Angel sobre el año 2002, cuando nos convertimos en un distribuidor sin activos, la idea era ser activos, ágiles, pero hubo puntos al principio del COVID en los que nos dimos cuenta de cómo las cadenas de suministro estaban desapareciendo y era fácil para Red Tomato seguir desarrollando su papel normal, dado que todo el mundo trabajaba desde casa. Y ese es un descubrimiento importante para nosotros. Y me gustaría decir también que Michael me ha recordado que al ser una organización sin activos, tuvimos la oportunidad de crear alianzas y relaciones de largo plazo con socios lejanos. Hubo cambios de precios, hubo conversaciones, pero teníamos un proceso de distribución muy sólido. Y tengo una pregunta también de Eric de Luca. Veo una tendencia que se repite. ¿Cómo los líderes en una organización pueden crear una relación sostenible con los fundadores y no tener el síndrome del fundador o de la influencia? Me encantaría escuchar a Angel hablar más sobre la cadena de valor. Ahí tenemos dos preguntas. Lo repito una vez más. ¿Cómo los líderes que tienen mucha experiencia en una organización pueden establecer una relación con los fundadores para acabar con el síndrome del fundador? Voy a empezar con esa primera pregunta. Yo llevo trabajando con Michael desde hace 20 años, he aprendido muchísimo de él estando aquí y tengo que he visto gran parte de su visión y su trabajo en el trabajo que estamos haciendo. Así que participar como director ejecutivo, pensé que yo ya conocía las operaciones, pero que esa parte era diferente. Por ejemplo, sentí que quería mantener a Michael todo el tiempo que fuera posible, porque hay una gran cantidad de lugares en los que el fundador, con su experiencia, puede contribuir y no siempre ha podido hacerlo porque ha estado en otra parte de la organización. Si puedo liberar esa parte y tener una contribución, pues entonces siempre es positivo. La forma en la que he trabajado con Rectomate es la siguiente. Para mí es importante seguir construyendo el legado que creó Michael y ser parte de ello. Ha sido básicamente una aventura alucinante, no cambiaría nada porque ha sido paciente conmigo y me ha mostrado el amor necesario para encontrar las soluciones. Tengo que decir que esa es mi respuesta. Y la segunda está relacionada con las relaciones de la cadena de valor. La colaboración es difícil y es parte de lo que hacemos habitualmente. Tenemos un consultor que trabaja con nosotros para tener métodos de colaboración efectiva. Las cosas cambian con la confianza, pero tengo que decirles que cuando pensamos en construir una nueva relación o en colaborar con personas que han tenido malas experiencias en el pasado, es como establecer los pasos. Primero construimos la confianza y después colaboramos, exploramos, figuramos las cosas, pero no podemos entrar directamente, no funciona así. Eso es parte de lo que tenemos que hacer a la hora de colaborar con los productores, establecer relaciones interpersonales que no deben quitarse del proceso. Es la razón por la que la tecnología no puede entrar tan fácilmente en la cadena de suministro. Michael, has hablado un poco, pero ¿podéis responder los dos este punto? Habéis hablado sobre
cómo darle más importancia a los agricultores, cómo queréis añadir un punto de equidad en vuestro trabajo. Es una pregunta importante. ¿Qué has dicho, Tirisa? ¿Lo que habéis hecho o queréis hacer? Hay una cosa que habitualmente intentamos hacer y que queremos hacer desesperadamente. Y se centra en el papel de los trabajadores agrícolas. En este grupo de personas quizás no hace falta decirlo, no hay sistema agrícola ni de producción sin trabajadores especializados que puedan hacerlo todo. En nuestro mundo hemos visto que las manzanas son recolectadas por un determinado grupo de personas. Habla un poco más sobre ese punto. Tenemos un programa de hostelería que va a través del gobierno. Tenemos una parte que es la parte agrícola y una segunda parte que es la de la hostelería, restaurantes y hoteles. Y hay una gran cantidad de normas y leyes que dictan cómo hay que cuidar a los trabajadores cuando llegan con la vivienda, el transporte, todo. Sin embargo, hay algo que tenemos dificultad en crear, es decir, un modelo diferente de gestión de los trabajadores y del bienestar para poder acabar con esa división entre los trabajadores y los productores. Tenemos socios en la costa occidental, que es la iniciativa de consultoría liderada por el vicepresidente de los trabajadores agrícolas, y estamos intentando establecer una propuesta y un modelo de financiación para que los agricultores tengan un sistema de participación en el que son reconocidos y formados para las destrezas específicas que necesitan, con formación en diferentes idiomas, y los agricultores pueden participar en su propio idioma. Esto no se ve como un acto de caridad, sino que se reconoce como una forma de aumentar la productividad para que los productos sean mejores, la granja funcione mejor. Y tengo que decir que ese es un reto fundamental que estamos intentando afrontar en este momento. Angel, ¿quieres añadir algo más? Parece que no. No, nada. Tenemos una pregunta más de una persona anónima. Hay muchas etiquetas orgánicas, IPM, sin transgénicos, y hay otros puntos que hay que tener en cuenta: vegetariano, sin gluten, sin lactosa. ¿Cómo se puede navegar esta compra asegurándonos de que la historia de valor le llega al consumidor? Voy a responder esa, Michael. Muchas gracias, Angel. Mm, Me interesa mucho ese punto. El número de certificaciones sigue creciendo y la más importante que tenemos ahora es la regenerativa. Creo que la mayor parte de ellas tienen importancia y sentido. Así que a nivel institucional, una persona tiene que establecer prioridades. Mejor dicho, una institución tiene que dar más atención a los detalles, como sin lactosa o sin gluten. Sin embargo, no hace falta establecer un programa educativo de esa forma. Quizás necesitemos niveles en los que una institución tiene que liderar a los comensales para que sepan dónde estamos luchando, qué somos y cuáles son los productores que queremos tener en la vanguardia. Y por otro lado, tenemos la forma en la que podamos preocuparnos por las personas que nos compran, y esa
comunicación puede separarse, a pesar de que son ambas importantes, en su forma. No estoy seguro de haber ayudado demasiado, pero creo que tenemos que hacer decisiones sobre qué es lo más importante, porque no podemos comunicar 10 o 15 cosas al mismo tiempo y esperar comunicarnos efectivamente. ¿Quieres añadir algo, Enjo? Es una pregunta difícil, la verdad es que no tengo mucho más que añadir. Creo que todo el mundo reconoce la importancia de las etiquetas para comprar mejor, con mejor calidad, y hay un objetivo con esas etiquetas. Como ha dicho Michael, uno debe de analizar estas etiquetas, comprenderlas y comprender cuál es el valor que añaden dichas etiquetas, porque hay una gran cantidad de etiquetas y hay que saber lo que hacer. Es necesario saber cuáles son las etiquetas que nos importan y si están relacionadas con nuestros valores. Hay muchas cosas que tienen que hacerse, que son genuinas, pero sin embargo hay otras que son greenwashing, que son un falso ecologismo y hay que saber ver la diferencia. Hablen con sus redes, porque de esa forma se puede hablar con los compañeros y se puede recibir nueva información que es muy útil. Tenemos otra pregunta más de MK Rose. ¿Habéis tenido que superar eventos climáticos en la cadena de suministro? ¿Cómo conseguís acabar con esas disrupciones? No puedo pensar en eventos climáticos que nos hayan afectado porque nuestra producción es más regional, local y no hacemos mucha, eh, no mandamos muchas emisiones fuera de los estados. Intentamos reducir el CO2 con distancias cortas, pero el cambio climático está afectando a los productores. Cuando pienso en la cadena de suministro, pienso en camiones, pero con el cambio climático vemos que hay un efecto pernicioso y que está cambiando los patrones meteorológicos. Por ejemplo, esta estación puede que no tengamos duraznos por las heladas que tuvimos en el noreste. También podemos tener problemas con las moras. Hemos visto también enfermedades relacionadas con las inundaciones. El clima afecta a la producción agrícola y como agricultores tenemos un problema diferente cada año y tenemos que adaptarnos a lo que sucede. Me gustaría continuar con ese punto. Angel ha hablado sobre cómo ha desaparecido la producción de duraznos de Nueva Inglaterra y es la segunda vez que sucede rápidamente. Ese es un gran problema. Hay una cosa que hemos descubierto que es el poder de nuestra red. Cuando perdemos una producción completa, normalmente más por el granizo que por la helada, lo que nos han dicho los productores es que en una relación con un cliente como un supermercado, no es raro que un supermercado busque otro proveedor, va a tener una nueva relación, nos va a reemplazar y puede que hayamos estado trabajando con ellos 15 o 20 años, pero lo que sucede en nuestra red de productores es que en lugar de dejarlo vacío, cambiamos el grupo de productores y el supermercado piensa que está comprándole a Red Tomato. Así que no hay un cambio presente y el agricultor que ha perdido su producción sigue teniendo el acceso al mercado. Lo que ha sucedido muchas veces es que los productores nos dicen que es un
beneficio de ser parte de esta red. Me gustaría añadir algo que ha dicho Michael. Me parece que ese punto es muy importante. Es parte de lo que somos como distribuidores regionales. Estamos en el mercado y sabemos que apoyar al mercado es importante. Tenemos que ser fiables y lo que hacemos es extender nuestras fuentes. Si no conseguimos tomates de una finca, podemos ofrecer los tomates de Nueva Jersey para sustituirlo hasta que conseguimos el tomate local. Ese es un punto que tengo que destacar y es parte de cómo expandimos nuestra red. Ahora tenemos una pregunta de Tania. Angel, estás en una posición de inspirar y mostrar la importancia del liderazgo. ¿Puedes explicar cómo lo estás haciendo y cómo estás aplicando las lecciones aprendidas? Tengo que decir que he tenido éxito gracias a la perseverancia. Me encanta ayudar a otras personas y parte de lo que estoy haciendo es compartir mis lecciones a través del Instituto de Agricultores de Boston. Estoy en el Consejo Político de Rhode Island. Trabajo con ellos desde que entramos en Rhode Island y comparto nuestras lecciones aprendidas. Y desde hace 4 o 5 años he estado en la red de liderazgo de sistemas alimentarios y he podido llevar mi voz a Estados Unidos y a Puerto Rico en comunidades de color. Así que tengo que decirles que ha sido alucinante encontrar lugares en los que puedo seguir compartiendo mis lecciones sobre las métricas financieras, la planificación y también lecciones relacionadas con ser una persona de color y navegar en un mundo en el que hay menos personas de color. Ahora tenemos una mejor representación, continuamos el trabajo, ha sido parte de mi historia, la historia de estar aquí empoderando a otras personas. Muchas gracias, Angel. Como latina me gustaría decir que siempre hemos estado aquí, ya sea trabajando en los restaurantes, cocinando, produciendo. Así que tenemos historias también que queremos compartir y queremos que se reconozca el trabajo que hacemos. Y me gustaría daros las gracias, Angel y Michael. Espero que hayáis tenido la posibilidad de leer el chat. Sus historias o vuestras historias han sido fundamentales, poderosas y esperamos tener éxito en el futuro también. Ha sido un placer ser la moderadora. Espero poder veros en persona pronto. Gracias a todo el mundo por participar, por estar con nosotros. Espero que podáis responder ahora la breve encuesta del chat y que participéis en otras sesiones durante la cumbre. Gracias a todo el mundo por venir y que tengáis buen día, disfrutar el resto de la cumbre. Gracias.